peques, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy les hablaré de una cualidad más, que si somos súbditos de Dios, debemos tener. Si tenemos la cualidad que es negativa, entonces, ¿sabes? Estamos comportándonos como súbditos de Satanás. El día de hoy les hablaré de una cualidad que es la verdad contra la mentira. Pero, ¿tú sabes lo que es verdad y lo que es mentira? El diccionario define la verdad como tener la certeza de algo, asegurar una cosa o afirmar algo que corresponde a la verdad, algo que es cierto. Y la mentira es completamente lo contrario, es expresar algo que no sucedió o fingir, aparentar algo que no es cierto. La mentira también es algo falso. ¿Y sabes? Con tristeza te puedo decir que muchas personas suelen o solemos mentir. Vemos la mentira como una salida para evitar regaños, para evitar que nos castiguen o para justificarnos y no recibir las consecuencias de lo que pasó. Muchas personas mienten tanto que ya no sabemos si lo que dicen es verdad o es mentira. Dicen primero una mentira y como les creyeron, luego tienen que volver a mentir para poder seguir con su mentira y poder taparla y no ser descubiertos. Y así, poco a poco, esa persona se va convirtiendo en un mentiroso o una mentirosa. Y como aparentemente sale victorioso de eso, creemos que está bien hacerlo o que no pasa nada si mentimos de vez en cuando. Pero ¿sabes? A Dios no le agrada eso. Ponemos triste su corazón cuando realizamos estas cosas. Les contaré 2 historias y piensen qué hubieran hecho ustedes si fueran Carlitos o Pedrito. Un niño estaba jugando fútbol con sus amigos. El partido estaba muy bueno. Carlitos y su equipo iban ganando, cuando se escuchó a lo lejos la voz de su madre. ¡Carlos, Carlos! Él soltó instantáneamente el balón y recogió su chamarra y su gorra y se despidió de sus amigos. «No te vayas todavía, terminemos el partido», gritaron sus amigos. «Debo irme inmediatamente», le dije a mi mamá que apenas me llamara yo me iría, fue la respuesta de Carlos. «Ay, pues haz de cuenta que no la oíste», le dijo uno de sus amigos. «Pero sí la oí», contestó Carlos. «Ay, pues ella no sabrá que la oíste». «Pero yo lo sé y debo irme». Uno de los muchachos le dijo finalmente: ya déjenlo, dejen que se vaya, no lo van a hacer cambiar de opinión. Es un niño de mamá y corre en cuanto su mamá lo llama. En otra historia, en una ocasión, la mamá de Pedrito escondió unas monedas en la chamarra de Pedrito para sus gastos, pues Pedrito viajaría a otro lugar él solito. Cuando se fue, ella le dijo a Pedrito: «Prométeme nunca decir una mentira. Si hablas siempre la verdad y eres honrado, te va a ir bien». El niño le prometió a su mamá que nunca mentiría. Mientras pasaba por una calle, ¿qué creen que pasó? Asaltaron a Pedrito unos maleantes. Le quitaron casi todo lo que tenía. El ratero le preguntó si tenía algo más. Pedrito dijo que tenía unas monedas escondidas en su chamarra. El ratero creyó que Pedrito estaba bromeando, pero como insistía en que era una verdad, le revisaron la chamarra y encontraron todo su dinero. «¿Por qué me avisaste del dinero?», le preguntó el ratero. «Porque, ¿sabes? Prometí a mi mamá que nunca iba a mentir». «¿Qué? ¿Tú le eres fiel a tu madre? Y yo soy un hombre que quebranta las leyes de Dios todos los días». Tal vez pudiéramos pensar que Carlitos y Pedrito pudieron realizar otra cosa para quedarse jugando o para poder evitar que le quitaran su dinero. Pero, ¿sabes? En ambos casos actuaron con la verdad, aun cuando sus amigos se burlaron o cuando los asaltantes pudieron haberle hecho algo más a Pedrito. Ellos actuaron de forma correcta. Pero, ¿existirán mentiras buenas o malas? ¿Mentiras blancas o negras? ¿Chiquitas o grandotas? Veamos la historia de la Biblia del día de hoy para poder platicar un poco más de esto. La iglesia primitiva en la antigüedad estaban unidos de corazón y en espíritu,
Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Es maravilloso poder mirar cómo se amaban entre ellos, porque todos se ayudaban y todos cooperaban cuando uno estaba pasando por necesidad. ¿No crees? Pero voy a continuar con la historia. Había un hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto del dinero. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuya para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto a Ananías oyó estas palabras cayeron al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos lo levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Unas 3 horas más tarde entró su esposa. Sin saber lo que había pasado, Pedro le preguntó: ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor? De esta manera, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justamente aquí afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron junto a su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Sabes? En la historia de hoy, el pecado de Ananías y Zafira no fue no entregar todo el dinero, sino que su pecado fue mentir, y eso les costó muy caro. Mentir es un acto realmente grave. Es un pecado y nos separa de nuestra comunión con el Padre, nos ensucia. Mentimos para evitar castigo de nuestros padres o de nuestros maestros, pero ¿no le estamos mintiendo a Dios? ¿No es peor eso que el castigo de nuestros padres o nuestros maestros? Tal vez mentimos para sacar alguna ventaja, como cuando decidimos copiar en un examen para sacar un 10, lejos de tener una buena calificación. ¿Estamos teniendo alguna ventaja con Dios? No, ¿verdad? No nos engañemos, no existe mentira que no sea observada por Dios. No existe mentira que no ofenda a Dios. No existe tu verdad y mi verdad. Las verdades a medias son mentiras. No existen mentiras grandes o pequeñas, blancas o negras. No existen buenos o malos mentirosos. Solo existe un tipo de mentira y es obra de Satanás. Solo existe una verdad y ese es Cristo. Tal vez mentir nos parece algo sencillo o insignificante, pero es pecado. Y como todo pecado tiene consecuencias, ¿sabes? La mayor de ellas es alejarnos de Dios, pues a Él no le agrada que practiquemos esto. Es hora de aprender el texto de esta semana para poder recordar que no debemos de mentir. Y este dice así: refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Salmos 34:13. ¿Lo decimos una vez más? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Salmos 34:13. Una vez más, chicos. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Salmos 34:13. Peques, espero que estas clases estén siendo de bendición. Anhelo que podamos vivir agradando a Dios,
que todos los días nos esforcemos por vivir como súbditos de su reino. Y esto es teniendo las cualidades buenas que hemos estado viendo, las cualidades que a Dios le agradan. Chicos, reflexionen juntos con sus papis lo aprendido de hoy y démonos cuenta que el decir la verdad siempre nos traerá cosas buenas y podemos agradar a Dios con nuestro diario vivir. Nos vemos en la próxima clasecita, que va a ser por Zoom, para poder platicar de todas estas cosas y poder realizar nuestro trabajito para reforzar todos estos temas. Dios les bendiga muchísimo, les amo. Nos vemos. Hola peques, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy les hablaré de una cualidad más, que si somos súbditos de Dios, debemos tener. Si tenemos la cualidad que es negativa, entonces, ¿sabes? Estamos comportándonos como súbditos de Satanás. El día de hoy les hablaré de una cualidad que es la verdad contra la mentira. Pero, ¿tú sabes lo que es verdad y lo que es mentira? El diccionario define la verdad como tener la certeza de algo, asegurar una cosa o afirmar algo que corresponde a la verdad, algo que es cierto. Y la mentira es completamente lo contrario, es expresar algo que no sucedió o fingir, aparentar algo que no es cierto. La mentira también es algo falso. Y ¿sabes? Con tristeza te puedo decir que muchas personas suelen o solemos mentir. Vemos la mentira como una salida para evitar regaños, para evitar que nos castiguen o para justificarnos y no recibir las consecuencias de lo que pasó. Muchas personas mienten tanto que ya no sabemos si lo que dicen es verdad o es mentira. Dicen primero una mentira y como les creyeron, luego tienen que volver a mentir para poder seguir con su mentira y poder taparla y no ser descubiertos. Y así, poco a poco, esa persona se va convirtiendo en un mentiroso o una mentirosa. Y como aparentemente sale victorioso de eso, creemos que está bien hacerlo. O que no pasa nada si mentimos de vez en cuando. Pero, ¿sabes? A Dios no le agrada eso. Ponemos triste su corazón cuando realizamos estas cosas. Les contaré 2 historias y piensen qué hubieran hecho ustedes si fueran Carlitos o Pedrito. Un niño estaba jugando fútbol con sus amigos. El partido estaba muy bueno. Carlitos y su equipo iban ganando, cuando se escuchó a lo lejos la voz de su madre. ¡Carlos! ¡Carlos! Él soltó instantáneamente el balón y recogió su chamarra y su gorra y se despidió de sus amigos. «No te vayas todavía, terminemos el partido», gritaron sus amigos. «Debo irme inmediatamente», le dije a mi mamá que apenas me llamara yo me iría, fue la respuesta de Carlos. «Ay, pues haz de cuenta que no la oíste», le dijo uno de sus amigos. «Pero sí la oí», contestó Carlos. «Ay, pues ella no sabrá que la oíste». «Pero yo lo sé y debo irme». Uno de los muchachos le dijo finalmente: ya déjenlo, dejen que se vaya, no lo van a hacer cambiar de opinión. Es un niño de mamá y corre en cuanto su mamá lo llama. En otra historia, en una ocasión, la mamá de Pedrito escondió unas monedas en la chamarra de Pedrito para sus gastos, pues Pedrito viajaría a otro lugar él solito. Cuando se fue, ella le dijo a Pedrito: «Prométeme nunca decir una mentira. Si hablas siempre la verdad y eres honrado, te va a ir bien». El niño le prometió a su mamá que nunca mentiría. Mientras pasaba por una calle, ¿qué creen que pasó? Asaltaron a Pedrito unos maleantes. Le quitaron casi todo lo que tenía. El ratero le preguntó si tenía algo más. Pedrito dijo que tenía unas monedas escondidas en su chamarra. El ratero creyó que Pedrito estaba bromeando, pero como insistía en que era una verdad, le revisaron la chamarra y encontraron todo su dinero. «¿Por qué me avisaste del dinero?», le preguntó el ratero. «Porque, ¿sabes? Prometí a mi mamá que nunca iba a mentir». «¿Qué? ¿Tú le eres fiel a tu madre? Y yo soy un hombre que quebranta las leyes de Dios todos los días». Tal vez pudiéramos pensar que Carlitos y Pedrito pudieron realizar otra cosa para quedarse jugando o para poder evitar que le quitaran su dinero.
Pero, ¿sabes? En ambos casos actuaron con la verdad, aun cuando sus amigos se burlaron o cuando los asaltantes pudieron haberle hecho algo más a Pedrito. Ellos actuaron de forma correcta. Pero, ¿existirán mentiras buenas o malas? ¿Mentiras blancas o negras? ¿Chiquitas o grandotas? Veamos la historia de la Biblia del día de hoy para poder platicar un poco más de esto. La iglesia primitiva en la antigüedad estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Es maravilloso poder mirar cómo se amaban entre ellos, porque todos se ayudaban y todos cooperaban cuando uno estaba pasando por necesidad. ¿No crees? Pero voy a continuar con la historia. Había un hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto del dinero. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuya para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó esto, estas palabras cayeron al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos lo levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Unas 3 horas más tarde entró su esposa. Sin saber lo que había pasado, Pedro le preguntó: ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor? De esta manera, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justamente aquí afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron junto a su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Sabes? En la historia de hoy, el pecado de Ananías y Zafira no fue no entregar todo el dinero, sino que su pecado fue mentir, y eso les costó muy caro. Mentir es un acto realmente grave. Es un pecado y nos separa de nuestra comunión con el Padre, nos ensucia. Mentimos para evitar castigo de nuestros padres o de nuestros maestros, pero ¿no le estamos mintiendo a Dios? ¿No es peor eso que el castigo de nuestros padres o nuestros maestros? Tal vez mentimos para sacar alguna ventaja, como cuando decidimos copiar en un examen para sacar un 10, lejos de tener una buena calificación. ¿Estamos teniendo alguna ventaja con Dios? No, ¿verdad? No nos engañemos, no existe mentira que no sea observada por Dios. No existe mentira que no ofenda a Dios. No existe tu verdad y mi verdad. Las verdades a medias son mentiras. No existen mentiras grandes o pequeñas, blancas o negras. No existen buenos o malos mentirosos. Solo existe un tipo de mentira y es obra de Satanás. Solo existe una verdad y ese es Cristo. Tal vez mentir nos parece algo sencillo o insignificante, pero es pecado, y como todo pecado tiene consecuencias, ¿sabes? La mayor de ellas es alejarnos de Dios, pues a Él no le agrada que practiquemos esto. Es hora de aprender el texto de esta semana, para poder recordar que no debemos de mentir, y este dice así:
Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Salmos 34:13. Lo decimos una vez más. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Salmos 34:13. Una vez más, chicos. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Salmos 34:13. Peques, espero que estas clases estén siendo de bendición. Anhelo que podamos vivir agradando a Dios, que todos los días nos esforcemos por vivir como súbditos de su reino. Y esto es teniendo las cualidades buenas que hemos estado viendo, las cualidades que a Dios le agradan. Nuestra próxima clase va a ser por Zoom para poder practicar o poder platicar acerca de lo que... Chicos, reflexionen juntos con sus papis lo aprendido de hoy y démonos cuenta que el decir la verdad siempre nos traerá cosas buenas y podemos agradar a Dios con nuestro diario vivir. Nos vemos en la próxima clasecita que va a ser por Zoom para poder platicar de todas estas cosas y poder realizar nuestro trabajito para reforzar todos estos temas. Dios les bendiga muchísimo, les amo. Nos vemos. Bye.